Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy quiero enseñaros cómo preparar masa filo. Para ver el modo de preparación y los ingredientes necesarios, estar atentos al vídeo. Empezamos. Para esta receta necesitamos 660 gramos de harina de trigo para todo uso. La harina la tamizamos. 150 gramos de agua. El agua debe de estar templada. 150 gramos de aceite de girasol, 180 gramos de yogur natural, un huevo, 2 gramos de levadura química o lo que es lo mismo media cucharadita, 10 gramos de zumo de limón o lo que es lo mismo una cuchara. También podéis utilizar la misma cantidad de vinagre si no tenéis limón. Y 1 gramo de sal. Para poder extender la masa filo necesitamos 300 gramos de maicena y 100 gramos de harina de trigo para todo uso. Primero mezclamos la maicena con la harina y reservamos. También quería deciros que esta es una receta típica turca. Hay muchísimas formas de preparar la masa filo y con ingredientes diferentes. Hay gente que no añade huevo, pero como la masa filo no deja de ser una pasta, a mí personalmente me gusta más con huevo. También hay gente que en vez de añadir agua, añaden leche y no utilizan el yogur. Sea como sea, lo importante es que el resultado nos guste. Ahora, en un bol grande, añadimos el huevo y lo batimos un poco. Añadimos también el aceite, el yogur, el zumo de limón, la levadura química y el agua y lo mezclamos todo bien. Añadimos también la sal, mezclamos un poco más. Por último añadimos la harina poco a poco, porque dependiendo del tipo de harina que vais a utilizar, puede que necesitéis más o menos cantidad. Como yo os he dicho, he utilizado harina de trigo para todo uso. También podéis utilizar la harina de trigo de fuerza. Amasamos enérgicamente con las manos hasta conseguir una masa elástica, ligeramente blandita y que no se nos pegue en las manos. El tiempo de amasado son unos 10 minutos aproximadamente. La masa está lista. Mira la textura que tiene que tener. Como os dije, tiene que ser una masa elástica, ligeramente blandita y que no se nos pegue en las manos. Le damos forma de rulo. Cortamos el rulo por la mitad y volvemos a cortar porciones pequeñas para formar bolitas. Yo las bolitas las peso para tener todas el mismo tamaño más o menos. Voy a pesar cada bolita a 60 gramos, pero esto queda a vuestro gusto, dependiendo también cómo de grande queréis la masa filo y cómo de grande tenéis la superficie para estirar la masa filo. Cuando tenemos las bolitas formadas, las ponemos en un plato o una bandeja. Seguimos haciendo bolitas hasta terminar la masa. Cuando están listas las bolitas, las tapamos con papel film y las dejamos descansar unos 20 minutos aproximadamente.
A mí me han salido 19 bolitas de 60 gramos y una bolita de 30 gramos. Pasado el tiempo, ponemos un poco de la mezcla de maicena y harina sobre la mesa de trabajo, cogemos una bolita, le ponemos también un poco de mezcla de maicena y harina, la estiramos un poco con las manos y acto seguido con el rodillo. La masa filo tenemos que estirarla cuanto más fina mejor. Cuando vemos que la masa necesita maicena y harina, le añadimos un poco. Sabemos que la masa necesita maicena y harina cuando tiende a pegarse. No exageréis con la maicena y harina porque de ser así, la masa filo se va a secar muy rápido y nos va a ser imposible trabajarla. La masa filo es muy delicada de trabajar y se puede romper con facilidad, pero no os vengáis abajo, se puede utilizar también si está un poco rota. La masa filo ya está lista. Mirad qué fina está. Como os he dicho antes, es muy frágil y se puede romper con facilidad. Esta masa filo también se puede congelar, os voy a enseñar cómo hacerlo, pero a mí personalmente me gusta más hacerla en el momento en que la voy a utilizar. Mirad qué maravilla de masa filo. Es un placer poder tocarla. Parece una sábana de seda. No os voy a engañar, la masa filo necesita de paciencia y ganas de limpiar la cocina después, pero os aseguro que el esfuerzo merecerá la pena. Ahora os voy a enseñar también cómo podéis congelarla. Cogemos un papel de horno, le ponemos un poco de mezcla de maicena y harina, añadimos la masa filo, tamizamos un poco más de maicena y harina y ponemos otro papel de horno encima. Hacemos un rulo y lo cubrimos muy bien con papel film. Si no lo cubrimos bien, va a entrar aire y nuestra masa filo se va a secar. La guardamos en el congelador y la podemos utilizar en los próximos 6 meses. Al guardarla en el congelador, hay que tener también cuidado que esté bien estirada y no ponerle nada por encima. Como en mi casa no soy la única que utiliza el congelador, yo prefiero hacerla en el momento y así me ahorro los disgustos. Hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os guste y que os suscribáis a mi canal para estar al tanto de mis últimas recetas. También me podéis encontrar en Instagram bajo el nombre Paraíso de Sabores. Me podéis dejar un comentario aquí abajo para saber si os gusta la receta y también para saber de qué parte del mundo me estáis viendo. Muchísimas gracias por estar allí, hasta la próxima y Dios os bendiga.